poemas de un libro inédito que se llama Aquí no hay viento. Por otro supe que las cosas pasan. Por él, que de las cosas verdaderas nadie escapa. Hablaba despacio, a veces sonreía y entonces ni pasaban las cosas ni había otros. Una vez más, aquí en Restos Diurnos, hacemos estos viajes literarios virtuales. En esta oportunidad también una vez más volvemos a la ciudad de Buenos Aires y ahí nos está esperando quien nos acaba de compartir un poema que es Cecilia Romana y le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Estimada Cecilia, quiero empezar para romper este hielo poético. Me gustaría que me cuentes cuándo empezaron los primeros atisbos de poesía en tu persona. Ay, ¿cuándo empezaron los primeros activos? Muy bien, no lo sé. Supongo que desde siempre fui una escritora. Yo supongo que desde siempre fui una escritora. Nací en una familia donde los libros son lo común, porque mi padre es filósofo y yo me crié en una biblioteca. O sea que para mí eso era lo común. De ahí el salto a la escritura tardó bastante, porque yo empecé a leer un poco tarde. Empecé a descubrir el gusto por la lectura más o menos a los 14, 15 años recién. O sea, ya era grande. Y bueno, pasé a escribir en el secundario, así un poquito por diversión, hasta que cuando fui un poquito más grande ya me conoció un poeta, me hice amiga y me dijo, vos tenés que ordenarte y tenés que hacer esto para un libro. Y ahí fue que me ordené y mi primer libro salió, dicho sea de paso, en una editorial cordobesa por el editor poeta amigo Pablo Anadón. Qué lindo, hay una pequeña conexión ya con Córdoba. Muy bien, Sí. en ese reordenamiento y toda esa cuestión, ese trabajo, me gustaría que me cuentes cuáles son los primeros autores que se te vienen a la mente, que te acompañaron, que están ahí presentes y que tal vez ahora andan dando vueltas por ahí los libros en la mesa de luz, en la biblioteca, en la mesada de la cocina, no sé, lo que vos quieras. Soy muy ordenada con los libros, así que soy muy ordenada en general, con los libros, con la vida, así que los libros en general están acá en mi escritorio y están en el cuarto los que estoy leyendo, pero no los que son de mi formación. Yo creo que me formé más que nada con un libro que es la antología de poesía argentina que hizo Horacio Armani, que la tengo por ahí dando vueltas, y mis referentes ahí fueron más que nada López Merino, Francisco López Merino, ese es mi referente al que siempre nombro, porque a partir de López Merino yo me largué a escribir poesía real, y después tuve así algunos que cuando arranqué a escribir, uno es cordobés, que es Godino, Rodolfo Godino es uno, Nicotra es otro también cordobés. Estoy muy influenciada por la poesía cordobesa, y para escribir particularmente a mí me pasa algo muy lindo con Neruda, que es que a mí Neruda no me gusta. Yo digo que no me gusta, por ejemplo, pero agarro a Neruda y a los 2 minutos escribo. Me hace escribir, lo mismo que con Celan me pasa también. Así que a la hora de escribir siempre tengo al lado algo de Neruda, no sé si por bronca o por qué, pero me hace escribir. Y al Zurita también, a Raúl Zurita, el chileno. Esas son las cosas que tengo a mí que me inspiran, pero que me marcaron la línea de escritura, creo que por antonomasia es López Merino, Francisco López Merino. Es un poeta que se suicidó a los 23 años, así que tampoco es que tenemos una obra muy vasta para meternos. Me llamó la atención esto de leer a alguien para, o sea, que te genere bronca tomando tus palabras y de ahí escribir. O sea, escribís como por oposición, como diciendo, no, no puede ser Es lo que está, raro, como un porque disparador. es como si me despertara algo. A mí, digamos, me gusta Neruda, lo entiendo hasta donde lo entiendo, y cuando lo estoy leyendo yo digo, nunca querría escribir como él, pero me dispara a escribir. Así que como disparador me parece fenómeno. Me pasa por ahí también un poquito con Quasimodo o con Montale. Son disparadores de escritura para mí. Excelente. Está bueno, ¿no? Como nunca lo había escuchado, es muy curioso, digamos, el formato, la inspiración, cómo viene. Sí, sí, Hablando de sí. curiosidad, voy a salir por un rato nada más del terreno de lo poético o de lo esperable tal vez de las preguntas. Y con esta cuestión de que vivís en Floresta, ahí en Floresta hay un club que tiene una banda cruzada negra que es el Albo. Ay, lo tengo tatuado en mi muñeca. Club Atlético del Boys, claro que sí. Y bueno, me gustaría que me cuentes desde ahí, si justamente entrando en esta curiosidad de leer por oposición, esas cuestiones, si Al Boys te inspira
para escribir también poesía u otras cosas? Porque sé que no solamente sos poeta, sino que hay otras cosas dando vueltas. Si el fútbol Eh, como tal o el club es motivo de escritura. sí, de hecho cuando yo me mudé a Floresta, yo venía de vivir en Santa Fe, viví 4 años en Santa Fe, donde nació mi hija, y cuando nos mudamos a Buenos Aires, con el papá de mi hija, con mi ex marido, que también es escritor, yo me encapriché con una casa, que es la casa donde vivo actualmente, que es en Floresta. Y queda a 4 cuadras de la cancha de Albois. Y yo me enamoré del barrio, me enamoré de Albois, me enamoré de la gente. Empecé a ir a la cancha, me hice socia mi hija también. Y me di cuenta que yo, o sea, yo originariamente era de River, o sea, la cancha que iba era la de River, nada que ver. Y ir a la cancha de All Boys es una experiencia muy distinta. Y yo que soy una lectora casi exclusiva de historia y de las guerras intestinas de la historia argentina, empecé a vislumbrar que las guerras actualmente, esas pequeñitas guerras, no la guerra digamos, de Francia, España y nada, sino las pequeñas guerras intestinas nuestras se estaban dando en la cancha, ¿no? Y hay héroes también en la cancha, que son los jugadores de fútbol. Entonces yo me metí mucho en ese mundo y de hecho escribí un libro que se llama Capitán de All Boys, es un libro de poemas que tiene que ver con un poema por cada partido en la temporada del 2018, que finalmente no ascendimos, pero estuvimos a punto de ascender. Y se publicó en España, porque a ellos les gusta mucho eso, se publicó una parte en España y que estaban como medio fascinados, me lo publicó la Universidad de Sevilla, porque además de que se contaba la historia de amor de una persona que va a ver un partido, veían estos pequeños resquicios de violencia barrial. Nosotros tenemos un clásico, que es contra Nueva Chicago, y bueno, después tenemos otros clásicos con Argentino, con Vélez, y todas esas pequeñas cosas, esos pequeños condimentos aparecen en estos poemas. Algunos nos iba bien los partidos, otros nos iba mal, otros peor, y todos con la línea vertebral que es el capitán de All Boys en ese momento, que era Rodrigo Díaz, el Rengo Díaz, que ya ahora está retirado. Pero es un libro que yo quiero mucho y la verdad que tiene una mirada bastante femenina del fútbol y del folclore de la cancha. Del folclore de la cancha. Bueno, la primera duda que se me viene es si el capitán efectivamente lo leyó al libro. No. No lo leyó. Yo me comunicaba con él y todo, pero bueno, es como, creo yo, como un poquito como los militares, ¿no? No sé si les interesa mucho leer la epopeya. Me parece que les interesa pelear un poquito. Y creo que al Rengo le interesaba patear la pelota y no conocer qué se decía de él. Creería yo. Qué buena frase. Qué buena frase la de los militares. Excelente. Bueno, entonces Sí. podríamos decir que, porque también lo he visto en otros trabajos tuyos poéticos, confieso que no es que he leído todo así de correo, pero hay como una cosa de que te gusta contar siempre una historia, ¿no? Hay una idea, supongo que parte con esta fascinación que vos me decís que tenés con esa historia de varios siglos atrás, ¿no? Sí, digamos que mi poesía está muy arraigada a la historia y al narrar la historia nuevamente desde otro ángulo, que en este caso es un ángulo poético, ¿no? Valga la redundancia. Mi último libro, que es Callao 1824, habla del sorteo de Matucana, que es un hecho histórico argentino. Y también mi libro Poemas Concretos habla de los artistas concretos y se mete en la historia de los artistas concretos. O sea, a mí la poesía así dicha por decir no me dice mucho, a mí me gusta narrar y narrar agarrada a hechos reales. Lo que me pasa cuando yo narro poéticamente es que la poesía, o por lo menos lo que yo veo de la poesía, es el género donde yo me siento como mucho más libre que en cualquiera de los otros géneros con los que yo trabajo. Yo también escribo literatura infanto-juvenil y pedagógica, ¿no? Trabajo para Capeluz también. Entonces digo, acá es donde yo me puedo explayar y escribir lo que quiera, porque la poesía es arte. La poesía es arte. Entonces, es el lugar donde yo puedo nadar como quiera, hacer lo que se me cante. Entonces, si bien yo cuento hechos históricos, los cuento con la liviandad que me da la posibilidad de la intuición poética en la creación. En el caso de Callao 1824, por ejemplo, que cuento la vida de estos 4 patriotas argentinos, Estomba, Luna, Millán y Proudhon,
también cuento una historia de amor o dos historias de amor. Lo gracioso es que cuando yo me meto en eso, no sé si es tan gracioso, a mí me causa gracia, creo que a algunas personas no tanto, es que después quienes leen ese libro y se detienen en las historias terminan preguntándome, por ejemplo, que es la pregunta que más me hicieron sobre ese libro, cómo yo me había animado a contar la vida de estas personas que eran homosexuales. Eso es mentira, o sea, no, yo en ningún momento me meto a hacer juicios sobre lo que eran o lo que no eran. De hecho, sobre Millán y Proudhon no escribió nadie, tenían 24 años cuando se murieron, o sea, no existe. Pero cuando uno les da ese viso de realidad y recrea y renarra y textualiza vidas que no están textualizadas, aunque sea desde el arte, siempre cabe la pregunta, pero ¿esto pasó? ¿Y vos cómo te animaste? ¿Y era tan así? ¿Y ya existía la homosexualidad? ¿Y las cartas esas existen? Yo me callo. Yo me callo. Sí, la verdad que me deja pensando, digamos, las dudas que genera, que pueden ser algo un poco mejor direccionadas, más profundas, y ir directamente como a esos temas. Bueno, más en esta época, ya sabemos todo, cómo ha avanzado todo en todos los sentidos y siguen existiendo esas preguntas del Sí. siglo donde vivieron estos muchachos, ¿no? Sí, pero no te olvides de que en general la gente con la que yo me meto, aunque sea en el fútbol, porque nosotros estábamos en la B en ese momento, estábamos en la Metro, de hecho, y ascendimos a la B, no son personajes de primera línea. Entonces, la gente acá conoce en general a las personas que yo nombro por calles, que no son avenidas, por supuesto, son calles cortas, calles de barrios, etcétera, etcétera. Entonces, esa gente que tiene, y no lo estoy diciendo de mala forma porque yo también los conocí por las calles, que de hecho soy una fanática de la historia de las calles, si no creo que no sabría ni quiénes son. La pregunta es porque cuando alguien tiene el contexto de una calle para algo, ya lo pone a ese personaje en un lugar. Y cuando vos tocas un costado de ese personaje que no ha sido tratado, lo primero que hace es desequilibrar el ideario de la persona. Y si vos hablas de una historia de amor y estás hablando en primera persona como un varón sobre otro varón, que queda que es homosexual, lo cual a mí no me interesaría nunca ni planteármelo. Pero es una calle, y vos con las calles no te podés meter, no te podés meter con los monumentos. No existe la forma de meterse contra esas cosas. De hecho, en los artistas concretos, cuando yo hablo de los artistas, la gente, digo la gente, vamos a decir los lectores, porque quien lee poesía no es gente, es un lector. No cualquiera lee poesía. Vamos a hacer una división entre persona, gente y lectores de poesía. El lector de poesía que lee un poema mío sobre un artista concreto y no sabe quién es, por ejemplo, como Molenberg o Espinosa, o incluso Bustillo, le da lo mismo. Cuando yo se lo contextualizo y digo, el que hizo el monumento a la bandera, por Bigatti, en Rosario, entonces ya es ¡ah! Monumento a la bandera. Y ahora te metiste con Bigatti, no sabía ni quién era. Ahora que sé que es el que hizo el monumento a la bandera, ojota lo que decís de Bigatti. ¿Es así? Te da risa, me das así. No, perdón, es tremendo lo que compartís. Sí, me ha pasado en otros ámbitos con otro tipo de charlas, pero es increíble eso, ¿no? Hay un concepto retorcido de la apropiación y del nacionalismo y se mezclan un montón de cosas, ¿no? Que Sí, podríamos, lo estiramos y nos vamos a hablar por eso y sí, no termina más la charla o tal vez como para hacer una primera parte y seguir con otras cosas, pero sí. no, es increíble. Eso que compartís. Increíble. No quiero agregar demasiado a lo que decís porque la idea y el concepto ese me parece que también es como para reflexionarlo y tenerlo ahí como presente. Estimada Cecilia, yo Sí, te quiero invitar a que nos sí. compartas alguno de tus poemas. Bien. Se están quemando los bosques, que limitan hacia el este con la iguana y bananal. Cae una lluvia muy triste, amor. El humo de los incendios ha bajado hasta mi casa. La forma en que dice estas cosas es triste como la lluvia. Venía de decirle palabras horribles. Yo nunca hablaba así. Cobarde, cínico. En la barranca que era mi vida por esos tiempos, todo su ser resbalaba y acababa en el fondo, arrumbado, como basura. Nos reíamos de eso, pero yo después lloré. Con nosotros desde la ciudad de Buenos Aires,
Cecilia Romana. Estimada Cecilia, quiero ir ahora a la parte de cómo te lleva todo este tiempo de escribir estas historias, si dejas mucho reposar una historia para ver qué sucede, escribís todo de un tirón, vas buscando minuciosamente si hay como un background, digamos, histórico, lo vas trabajando y que lleve el tiempo que tiene que llevar. ¿Te planteas fechas? Por ejemplo, tener listo algún libro. ¿Cómo lo trabajas a eso? En general, como que yo mucho no me planteo los temas, porque, ya te digo, como soy una gran lectora ahora, bueno, hace como 30 años ya, de historia, anda todo dándome vueltas en la cabeza. Entonces viene, qué sé yo, se me aparece. Terminé hace poco de escribir una novela, que la estoy corrigiendo, y habla, sí, sobre la historia de Santa Fe, donde yo viví 4 años, como te dije, y yo soy muy disciplinada, muy disciplinada. Entonces esto de, ay, voy a esperar que venga la inspiración, no sirve en absoluto para mí. Yo me propongo escribir un libro, arranco por el título, está la hoja en blanco, cuando es poesía, le meto el título y me propongo escribir tantos poemas hasta tal fecha. Digo, no sé, 50 poemas de acá al 3 de abril, ponele. Entonces me empiezo a separar los días y si no alcanzo a escribir uno, yo todos los días me siento y escribo. Todos los días. Me voy a trabajar, yo trabajo en la Biblioteca Nacional, busco a mi hija al colegio, lo que sea, y todos los días me siento y escribo, y todos los días me siento y corrijo. Escribo y corrijo, porque el trabajo de corrección, bueno, yo trabajo de correctora, ¿no? Más allá de esto, ¿no? Pero digo, el trabajo de corrección es casi tan importante como el trabajo de escritura para mí. Yo escribo un poema que puede tener, no sé, 20 líneas y cuando termino de corregirlo, tiene 7. Entonces es súper importante también el trabajo de corrección. Y después cuando termino de escribir el libro, cuando me lo había propuesto con tales días llegar a tantos poemas y a tantas líneas que el otro, bueno, listo, lo dejo, sigo escribiendo lo que estaba escribiendo y todos los días me meto a corregir ese libro hasta que lo tengo terminado. Y cuando lo tengo terminado, que Dios lo ayude en su camino, que es el más difícil. Ahí es donde viene lo difícil. Ahí no me quiero meter en el tópico publicación, porque si no necesitamos 4 o 5 programas más. Ya tenemos entre lo de la historia y la publicación, ya hay 8 programas más, creo. Sí, sí. Quería ir, ya que estamos en este último tramo, a esa novela. Quiero aprovechar esa Sí. novela, lo que se pueda contar, no sé si tenés cábalas o no, ¿viste? Para No, contar temáticas o esas cosas, y si también utilizás como entra siempre el método de escritura de la poesía, entra en la novela esto de escribir todos los días un poco y corregirlo. bueno, la novela cuenta la historia o sea, no cuenta la historia de una chica, sino que una mujer grande rememora su infancia en Santa Fe. Una muchacha que nació en Buenos Aires, pero que por algunas circunstancias se tuvo que ir de chica a vivir a Santa Fe con su padre, que es ingeniero, y el padre es constructor de puentes. Entonces, bueno, esta chica que se ve echada de su lugar de origen, donde muchas cosas no la atan, se encuentra en Santa Fe con una nueva familia, que es la familia que tiene su papá. Entonces ahí comienza a contar la historia que va siempre en paralelo con la construcción de un puente que cruza la laguna Setúbal. Todo esto es real, existe el puente, existe, no voy a decir la chica, pero existe el ingeniero, existe la laguna, existe todo. Así que ahí es exactamente lo mismo que hago con la poesía. Es un hecho real, son personas reales, en un lugar real, con un contexto histórico real, con edificios reales. Yo soy una amante de la historia del patrimonio edilicio, así que ahí casi que es una guía arquitectónica de Santa Fe. Y bueno, y después de la ida de esta chica a Paraná para estudiar y de la segunda parte, que es que se tiene que ir a vivir a San Juan. Anda por ahí por las provincias, ¿no? Y como hago con los libros de poesía, lo mismo, sentada, clavada en el asiento, me propongo escribir una cantidad de páginas por día, las escribo, y sí, con la novela es mucho más complicada el tema de la corrección. En mi caso me parece mucho más complicado porque cuando uno empieza a corregir cualquier cosa de narrativa, piensa que el otro lo tiene que entender. Con la poesía no es tan así. La poesía puede haber espacios donde las cosas no se entiendan necesariamente, porque toca sentimientos, porque toca intuiciones. Una novela, el que la lee
la tiene que poder seguir. Y si no la puede seguir, y si no la puede entender, no la escribas. Así que ahí es donde uno se obliga a mirar lo escrito desde otro lugar. Y creo yo que es mucho más sano en el tema de la narrativa poder compartir con alguien más la corrección. Con alguien de afuera, quien uno tenga confianza, en mi caso lo hice, alguien que tenga mucha confianza en uno y que te pueda decir, por acá está bien, esta parte no se entiende, esto sobra, esto falta. No es lo mismo escribir narrativa que escribir poesía, no cuesta lo mismo, yo no me siento igual de libre en una cosa que la otra, sin embargo, me gusta mucho contar. Me doy cuenta de que cualquiera de mis poemas está contando y que la herramienta de la novela me cuadra, me gusta. La sufro, pero me gusta. Estimada Cecilia Romana, la verdad que todo lo que nos has compartido, siento que, y lo voy a decir de verdad, más allá de los chistes, da para varios programas más. Tal vez quien te dice más adelante, justo te toca por lo que sea venir a la ciudad de Córdoba y la seguimos ahí en el piso de la radio de la UTN, ¿quién te dice? Será un placer. Por lo pronto, de nuevo, te quiero agradecer tu tiempo, tu disposición, tu buena onda y te invito a que cierres esta charla con el poema que vos quieras. Ahora voy a leer uno un poquitito más largo, si cerramos con algo un poquitito más largo, que dice así. Y ahora me llama porque se siente solo y dice que el viento ha vuelto a soplar y entonces el humo bajó a su casa. Está separada del resto por una hilera de árboles que no sabe qué tipo de árboles son, pero sus hojas solo saben dar sombra en verano, como su corazón, que solo sabe apagar lo que toca. Pero el fuego no se apaga en el este. Quisiera verla, dice. Hay un álamo frente a mi casa, a su lado un tilo. En verano la gente pasa y arranca hojas para hacer infusiones. Las hileras de su corazón no tienen especie. Mi corazón se quema bajo esa sombra.